Me estás diciendo que toda tu especie está funcionando con ajustes de fábrica del coronel Mel. Orov sonrió mientras se reclinaba en su silla con las botas firmemente plantadas en el suelo de acero reforzado del UNC. Tartarus frente al delegado Basisir, fuertemente aumentado, flexionó sus dedos revestidos de metal con un zumbido audible. La forma blindada del alienígena brillaba. Bajo la iluminación artificial un mosaico de aleación de titanio y músculo biosintético tejido a través de su marco original, ajustes de fábricas as, mandíbulas repetidas que se movían tu gente. Sigue siendo orgánica completamente hasta la última célula. Orov confirmó que se mordió la uña. Sin implantes, sin anulaciones neuronales, sin extremidades. Reemplazo solo buena biología pasada de moda. La delegación basicada. Guerrero y amalgama de carne. Máquina intercambian miradas. Sus iris artificiales parpadearon mientras se involucraban en intercambios de datos silenciosos. Un leve silbido emanó del exoesqueleto cibernético de uno de ellos, una señal de hidráulica recalibrada. Ceras. Él mismo inclinó su cabeza, los cervos en su cuello reforzado, gimiendo suavemente. Veo ahora porque tu especie no ha podido mantener el ritmo, dijo finalmente. Tu dependencia de carnes y modificar es arcaica. Oro soltó una risa baja que era un hecho. Ciro se inclinó hacia adelante, su cuerpo aumentado, haciendo el movimiento extrañamente mecánico. Los Veri no dejan su evolución al azarla. Refinamos cada generación, avanza, reemplazando debilidad con fuerza, ineficiencia con perfección. Un guerrero, quien cae en batalla no muere, él es restaurado, mejorado. Eliminamos límites. Orov. Sonidos de bostezo agotando el Basi. No parecía divertido. Tu gente ni siquiera tiene procesamiento cognitivo mejorado. Tú no solo nuestros propios cerebros trabajando. A la antigua usanza, la expresión de Sash se retorció en algo parecido a la compasión. Debes ver cuán desesperadamente inferior. Eso es. Con neural enlaces ascendentes procesamos datos miles de veces más rápido que tú. Calculamos probabilidades en un instante. Nuestros reflejos, nuestra resistencia superan los máximos de tu especie en cada métrica. Entonces, ¿por qué estás aquí hablando conmigo en lugar de aniquilarnos? Oro preguntó, estirando sus brazos detrás de su cabeza. Parece que si fueras tan avanzado, ya estaríamos hablando Barasi ahora. Se puso rígido. Los otros guerreros Basi también se tensaron. Oro sonrió con sorna. ¿Qué pasa? Tocó un nervio la mandíbula del líder Basi. Se tensó. Hemos encontrado dificultades en conflicto directo con tus fuerzas. Eres un enigma. No aumentos, no mejoras. Y sin embargo, sus dedos tamborileaban contra la mesa. Cada impacto dejaba un débil eco metálico. Tus soldados reaccionan impredeciblemente. Tus pilotos hacen una lógica maniobras que deberían fallar. Tu tirador aterriza tiros imposibles. Y lo más preocupante de todo, tu especie se niega a romperse bajo condiciones que dejarían cualquier base no funcional. Si entendemos eso, uno de los guerreros Basi dejó escapar una exhalación mecánica aguda. Es absurdo. Sin aumento, tu cuerpo debería ser frágil, sin enlaces ascendentes cognitivos. Tu mente debería ser limitada, pero tu eficacia de combate desafía todas las proyecciones. O desencogió de hombros. Tal vez solo nos gusta ganar. Ciras frunció el ceño. Hemos examinado cada posible explicación. Resiliencia bioquímica, reflejos adaptativos, incluso la variación genética. Ninguna explica tu capacidad para él. Vaciló como si le disgustara la palabra. Improvisar, ese es el problema. Orlov sonrió. Ustedes no tienen un solo pensamiento libre en esas cabezas overclockeadas suyas. Todos esos datos, todos esos cálculos. Y, sin embargo, cuando sucede algo inesperado, tu falla debe ser difícil. La mano de Sirva se cerró en un puño. Los servos se preocuparon en protesta. La delegación Basi permaneció en silencio, pero la tensión llenó la habitación como un desafío tácito. Se inclinó hacia adelante. Te diré que, ya que claramente tienes curiosidad, vamos, ponlo a prueba. Tenemos una plataforma de simulación de combate a bordo, tú y yo. Uno a uno hizo un gesto hacia la imponente estructura aumentada de toda esa tecnología, contra algún buen instinto humano. ¿Qué dices? Una pausa silenciosa, luego un gruñido mecánico bajo de Sirvas. Un ejercicio inútil, asustó a Shervas. Los
Ojos de Estella, no temo a los seres inferiores. Orov se puso de pie haciendo crujir sus nudillos, luego su. Arriba, grandulón, veamos qué puede hacer ese. Esqueleto cromado tuyo. La plataforma de simulación vibró con energía cuando Orov entró girando los hombros. Las paredes brillaban con emisores holográficos y el piso se ajustaba para imitar diferentes terrenos a capricho del sistema. Frente a él, Serach se puso de pie con su imponente estructura cibernética erizada de mejoras armadas. Las reglas son simples, Orov dijo, ajustando el chaleco de combate provisto por el sistema de simulación. Sin armamento externo, solo lo que es construido. En mi caso, con lo que nací. Sherbas flexionó sus dedos, las puntas brillantes con garras retráctiles. Esto no es un concurso, es una demostración de tu inevitable fracaso. Orlov sonrió. Suenas confiado. La confianza es un subproducto de la certeza. Gracioso, tenemos un diciendo que ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo, pero no sabrías nada de eso. ¿Lo harías? Servas no dijo nada. La simulación hizo una cuenta regresiva desde 3 y el entorno cambió. De repente estaban parados en un denso campo de batalla urbano desmoronándose. Edificios, escombros dispersos y baja visibilidad de nubes de polvo simuladas. Orov respiró lentamente. No tenía aumentos, ningún sensor interno que lo alimentara. Datos tenía: sus ojos, sus oídos y su instinto. Eso era todo lo que necesitaba. Pura voz. Se movió primero en el momento en que la cuenta regresiva llegó a cero. Se lanzó hacia adelante. Servó sus extremidades de metal lo impulsaban como un misil. Orov apenas y dio un paso a tiempo, sintiendo la ráfaga de aire cuando el ataque Vasi se estrelló contra una barrera de concreto, enviando fragmentos simulados volando. Dudas. Sirvas notó escanearlo. Con ojos brillantes intentas anticipar. Feudal. Orov no respondió. Él sabía cómo se jugaba este juego. El Vasi procesaba datos a velocidades absurdas, recalculando cada movimiento en tiempo real. Prosperaban gracias a la previsibilidad, ajustando sus ataques con la eficiencia de la máquina. Esa era su debilidad. Orov se lanzó a la izquierda desmayándose antes de caer abajo en un deslizamiento. Siros giró instantáneamente. Su trayectoria se ajustó antes. Orov de repente se lanzó hacia arriba cambiando de dirección. A mitad del movimiento golpeó fuerte, clavando un codo en el costado de la cabeza de Sir Vas. El cráneo metálico del alienígena apenas se movió, pero su postura vaciló. Por una fracción de segundo, Orov capitalizó. Él enganchó un brazo alrededor de Sir. Golpea y se retorció aprovechando el peso aumentado del alienígena contra él. Funcionó parcialmente. Puro Vas no cayó, pero se tambaleó. Interesante, murmuró el alienígena. Tus movimientos desafían los modelos predictivos. Orov exhaló. Sí, eso se llama pelear. Amigo, las garras de esas atacaron demasiado rápido para Orlov para esquivar por completo un golpe de refilón. Le atravesó el chaleco y lo hizo rodar por el pavimento agrietado. Tu reacción. El tiempo es digno de elogio, admitió Vos, caminando hacia, pero en última instancia, insuficiente. Mis sistemas se recalibrarán. Orov se secó el sudor de su frente sonriendo a pesar del escozor en sus costillas. O si entonces, ¿por qué no has ganado todavía? Cyrus dudó. ¿Ves? Ese es el problema con la perfección. Orov continuó. Te hace predecible. Estás hecho para la eficiencia. Los humanos fueron hechos para el caos. Sin previo aviso, Orov arrojó un pedazo de escombros a la cara de Sirvas. No fue un ataque calculado, solo instinto. Los procesadores del alienígena parpadearon durante medio segundo tratando de determinar si los escombros eran una amenaza real. Esa vacilación era todo. Orov necesario. Se lanzó cerrando la brecha antes de que los sistemas de Sirvas pudieran compensar. Su puño se clavó en la garganta de Vas, golpeando justo debajo el revestimiento reforzado donde el tejido orgánico se encontraba con la maquinaria. Sera se tambaleó hacia atrás y Orov siguió con un rodillazo brutal en la sección media. Sa se tambaleó. Sus procesadores se preocuparon audiblemente. Esto comenzó y luego se cortó como si no entendiera lo que acababa de pasar. Orov dio un paso atrás, girando los hombros. Déjame adivinar. Tu sistema te está gritando ahora mismo. No está ejecutando 1000 escenarios de combate tratando de averiguar por qué estás perdiendo contra un humano no modificado. Saros no respondió. Sus ojos parpadearon erráticamente. Te digo por qué, dijo Orov, limpiándose la boca. Porque no jugamos según tus reglas. Crees que la adaptación es solo mejorar las partes, pero la adaptación real es instinto. Es aprender de él.
Dolor es saber que no tienes una segunda oportunidad si arruinas la simulación. El temporizador emitió un pitido al finalizar la ronda. Cera se quedó allí congelado en el lugar como si toda su visión del mundo hubiera sido reescrita. En tiempo real, Orov aplaudió bien. Eso fue divertido. ¿Qué tal la segunda ronda, Cires? Se quedó quieto mientras la plataforma de simulación apagaba su estructura cibernética tan refinada, tan precisa que había sido interrumpida por algo que nunca fue diseñada para comprender. Orov se sacudió el polvo del chaleco. Muy bien, grandullón, estás luciendo un poco. ¿Cuál es la palabra? Los iris aumentados de Sirvas en conflicto se atenuaron antes de brillar de nuevo como si se estuviera reiniciando a sí mismo. Esto era una anomalía. Seguro, sigamos con eso. El guerrero Vasi flexionó sus dedos mirándolos, como si de repente fueran extraños para él. Mi matriz de combate procesó miles de contraestrategias. Ninguna resultó en un resultado óptimo. Sí, bueno, eso es lo que los humanos no hacen. Óptimo. Orov se acercó a él y miró al guerrero aumentado. Muchos creen que las mejoras te hacen mejor. Reflejos más rápidos. Los cuerpos más duros mejoran la velocidad de procesamiento. Y tal vez lo hagan. Se clavó el pulgar en el pecho. Pero no mejoramos, nos adaptamos. Hay una diferencia. La mandíbula de Seirbo se tensó. El aumento es el camino a la perfección. Orov soltó una risa breve. Las perfecciones son un mito, amigo. Aplicas mejoras para eliminar defectos, pero lo que llamas defectos es lo que hace que los humanos sean peligrosos. Los dedos de Serva se crisparon. Explica. Orov cruzó sus brazos. Tú optimizas todo bien, ves una lucha como números y variables amenaza. Evaluación, cálculos de probabilidad. Eso es lo que te hace predecible. Tu especie no comete errores, inclinó su cabeza, pero eso es lo que son los errores. ¿Cómo aprendemos? Cada golpe que fallamos, cada movimiento incorrecto que hacemos, todo construye experiencia. Nuestros cuerpos no son perfectos, así que los empujamos más allá de sus límites. Nuestros cerebros no calculan todo instantáneamente, así que tomamos decisiones con instinto, e instinto no puedes programar. Esos Ceras estaba en silencio. Los otros guerreros Vasi que habían observado en silencio ahora intercambiaban miradas, sus redes internas zumbando con comunicación silenciosa. Orlov, mirada de reojo. No estoy diciendo que los aumentos sean malos si los necesitas para sobrevivir bien, pero confía demasiado en ellos. Negó con la cabeza. Eso es solo otro tipo de debilidad. Ciros exhaló lentamente, su voz más tranquila. Ahora crees los seres no modificados poseen una ventaja sobre mejorado. Orov sonrió. Ustedes deberían tener la ventaja. Cada estadística en el papel lo dice, pero el papel no gana peleas. Se volvió hacia sus compañeros. Guerreros, asumimos que su falta de aumento significaba limitación, pero no están limitados, están descontrolados. Uno de los otros, Varasi, una figura corpulenta con una columna vertebral reforzada, dio un paso adelante. ¿Qué está sugiriendo? Ciros miró a Orov. No lo sé. Todavía. Orov le dio una palmadita en el brazo. Bien, eso significa que estás pensando por ti mismo por primera vez en mucho tiempo. Cira se quedó allí parado por un largo momento, antes de finalmente dar un breve asentimiento. Esta conversación no ha terminado. Orlov sonrió con sorna. Estaremos aquí mientras la delegación Varasi se iba a sus pasos más pesados que antes. Orov exhaló pasándose una mano por el cabello. La galaxia pensaba que los humanos eran débiles porque no se mejoraban. Hoy algunos de ellos habían comenzado a darse cuenta de la verdad. El resto lo descubriría pronto. En las semanas que siguieron al enfrentamiento en la simulación, la galaxia nunca volvería a ser la misma. Los Vasi, que alguna vez habían confiado en su supremacía tecnológica, ahora se encontraban en un problema que ninguna cantidad de reprogramación neuronal o actualizaciones biomecánicas podía resolver. En Vas, el Consejo Central convocó una asamblea de los líderes de mayor rango en el imperio Vasi, cada uno de ellos un producto de siglos de manipulación genética, mejoras cibernéticas y superioridad intelectual sin igual. Los salones que conocieron estaban llenos de datos holográficos y ecuaciones complejas, un espacio donde podían calcular la forma más eficiente de conquistar y expandir su alcance en
la galaxia y, sin embargo, ahora enfrentaban un desafío sin precedentes, la cuestión de su propia perfección. Sirvas había estado en silencio desde su encuentro con Orov. La derrota en la simulación pesaba mucho sobre él y sus pensamientos habían estado preocupados por los humanos desde las palabras de Orlov. Resonó en su mente como un error interno en el sistema SY que se negó a ser borrado. No jugamos según tus reglas. Crees que la adaptación es solo mejorar partes, pero la adaptación real es instinto visceral, es aprender del dolor. Es saber que no tienes una segunda oportunidad si te equivocas. El base había creído que la mejora era el camino al poder máximo. Después de todo habían desarrollado sus tecnologías, perfeccionado sus cuerpos y refinado sus intelectos, pero la presencia humana había sacudido sus cimientos. La imprevisibilidad que los humanos encarnaban, las elecciones crudas no calculadas eran algo que sus sistemas de procesamiento avanzados luchaban por comprender. Era la esencia de la fuerza humana que no podía cuantificarse. Su capacidad de adaptarse e improvisar ante lo desconocido. Cire se sentó a la cabeza de la mesa del consejo, sus dedos metálicos golpeando de manera mecánica rítmica. Los demás estaban en silencio esperando que él hablara. Todos habían visto el resultado de la simulación, como su mejor guerrero había sido vencido por un humano que no tenía mejoras ni actualizaciones ni sistema de procesamiento en el que confiar. La pregunta ahora no era cómo derrotar a los humanos, era cómo entender los que hemos aprendido. Preguntó finalmente Servas con su voz fría pero pensativa. Hemos aprendido que los humanos no pelean como nosotros. Uno de los otros miembros del consejo respondió: su imprevisibilidad no es una debilidad, de su fuerza, y sin embargo son más débiles que nosotros, replicó otro miembro del consejo con voz llena de indignación. Les faltan las mejoras que hemos trabajado tan duro para perfeccionar. Seras negó con la cabeza. No se trata de fuerza. Hemos probado nuestra fuerza durante siglos. Se trata de adaptabilidad. Pueden hacer lo que nosotros no podemos. Pueden improvisar. Pueden pensar más allá de los parámetros de sus propias limitaciones. ¿Está sugiriendo que abandonemos nuestras mejoras?, preguntó un tercer miembro del consejo con su voz teñida de incredulidad. Volver a un tiempo en el que éramos menos de lo que somos ahora. Nosas dijo, con voz firme: sugiero que reconsideremos lo que significa ser perfecto. Nos hemos obsesionado con la eficiencia, con la eliminación de defectos, pero los defectos son lo que nos hacen humanos y son lo que hace a los humanos peligrosos. Hubo una larga pausa. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, inseguros de cómo responder. Habían construido su imperio asumiendo que la perfección era alcanzable y que una vez lograda sería la clave para su dominio en la galaxia. Escuchar a Cyrus hablar de la imperfección como fuente de fuerza era un concepto que ninguno de ellos había considerado jamás. La sesión del consejo terminó, pero Seras permaneció sentado a la cabeza de la mesa, perdido en sus pensamientos. Su mente se agitaba con posibilidades, como si un nuevo programa se hubiera iniciado dentro del uno que no estuviera limitado por las limitaciones de los cálculos perfectos que habían definido su existencia durante tanto tiempo. Mientras tanto, en la Tierra los humanos no eran conscientes de la confusión filosófica y existencial que se desarrollaba entre los Barassi. El coronel Orov había regresado a sus deberes. Su equipo continuaba su trabajo como siempre. No hubo gran celebración por la victoria. No hubo medallas ni reconocimientos. Fue solo otro día en la vida de un soldado, otro día para demostrar que, a pesar de todo, la humanidad aún podía mantener su posición en una galaxia llena de poderosos seres aumentados. Pero incluso Orov, que se había acostumbrado a la idea de que los humanos eran diferentes del resto de la galaxia, sintió un extraño sentimiento de satisfacción por la lucha de los Basi. Por una vez que la humanidad había demostrado que no era inferior a la especie más poderosa de la galaxia, simplemente era diferente, y esa diferencia había resultado ser su mayor fortaleza. Orov estaba sentado en su habitación revisando los informes de la misión cuando llegó un mensaje. Era de pura sangre. La voz le envió directamente un movimiento inesperado. El mensaje fue breve, pero fue suficiente para captar la atención de Orlov. Coronel Orov, solicitó una audiencia. Las preguntas que tengo no pueden ser respondidas solo con datos. Busco su consejo.
Sazorov se reclinó en su silla y consideró el mensaje. Había estado esperando alguna forma de represalia o ira, pero esto era diferente. Sas estaba pidiendo algo que ningún Vasi había pedido nunca a un humano. Tal vez la guía. Orov reflexionó sobre el universo, no estaba tan lejos. Después de todo, sonrió un poco. Rule escribió su respuesta. Ella vas, no estoy seguro. Tengo las respuestas que estás buscando. Pero estaré aquí, los humanos no lo sabemos. Todo, pero sabemos algunas cosas. Sobre cómo sobrevivir y tal vez eso sea suficiente. Orlov envió el mensaje y se reclinó. En su silla pensando en lo que podría venir después. La galaxia era vasta y por primera vez en siglos parecía que algo más que el poder, la guerra y el dominio podría convertirse en la moneda que más importaba. Entendimiento.